jefa del Servicio de la Unidad del Dolor del Hospital San Francisco de Asís de Madrid, presidenta también de la Fundación Internacional del Dolor y autora, entre otros libros, de este que tenemos aquí, Vivir bien sin dolor de espalda. María Isabel, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Juan. Saludamos también a Quim Vicente, es osteópata, director de la Clínica Arvila Magna de Barcelona y docente del Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada. Quim, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues vamos a empezar. ¿Hasta qué punto, Isabel, el dolor de espalda es frecuente y puede llegar a ser invalidante? ¿Qué es lo que os encontráis en vuestras consultas? La frecuencia es, te diré que el 90 o 90 y tantos % de la población, por no decir que el 100% alguna vez en la vida nos ha dolido la espalda. Y es lógico porque estamos de pie, la bipedestación nos obliga a tener una postura que se resiente la espalda. Eso en cuanto a la frecuencia. En cuanto a la gravedad y la invalidez, pues puede llegar a ser absolutamente total si no se coge a tiempo y no se trata, y sobre todo si se trata mal. Quim. Sí, yo primero, a nivel osteopático, siempre es muy importante nunca ir al síntoma, ¿no? Siempre buscamos la integridad del ser humano, visualizar. El dolor de espalda es una consecuencia que, como decía la doctora, es muy habitual, 90% o más de dolor de espalda. Osteopáticamente vamos a buscar las causas que provocan este dolor de espalda, desde la postura, desde el parte del metabolismo, cómo nos posturamos siempre cuando estamos de pie, cómo cruzamos piernas, cómo se posiciona mal un hueso fundamental que es el sacro. A partir de ahí hay unas consecuencias mecánicas a nivel muscular que van corrigiendo, y para mí, si lo resumiría de alguna manera, el dolor de espalda es una falta de oxígeno a nivel muscular, entonces conlleva a, entre otras cosas, a unos malos hábitos, malas alimentaciones, y la consecuencia final es el dolor de espalda, que a nivel de especialidades vamos tratando como osteopático o a nivel de médico, pues con diferentes técnicas, ¿no?, que hablaremos después. ¿Y a partir de qué edad suelen aparecer, Isabel, esos dolores de espalda? Pues pueden aparecer a una edad muy joven. Yo tengo pacientes tratados desde 9 años y 8 años. Qué barbaridad. Sí. Bueno, falta de ejercicio físico, posturas incorrectas, como bien apuntaba Quim. La lista de causas de dolor de espalda es muy amplia. Vamos a ver un breve informe y proseguimos la tertulia. El dolor de espalda es un malestar muy frecuente. Está asociado a la vida sedentaria, es decir, a la falta de ejercicio físico y al sobrepeso. También a mantener posturas incorrectas en el puesto de trabajo y a caminar mal. Naturalmente, hay enfermedades como la artrosis que pueden provocar dolor de espalda. Se estima que el 80% de la población de los países occidentales ha sufrido este dolor alguna vez en su vida. Acudir a un profesional experto, cambiar el estilo de vida, hacer ejercicio para estirar y reforzar la musculatura o aprender a relajarse ayuda a prevenir o a erradicar estas molestias. En algunos casos habrá que pasar por una unidad de dolor. En general, la opción terapéutica debe ser un tratamiento no agresivo, el quirófano solo para casos extremos. El dolor de espalda es actualmente una de las principales causas de baja laboral. Bueno, pues ahora Quim nos va a dar algunos consejos sobre cómo corregir esos errores posturales que tenemos a diario. Para ello te acompaña uno de tus pacientes, ¿no, Carlos? Sí. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido para todos lados. Pues nada, cuéntanos, Quim. Bien, sobre todo la principal base informativa es visualizar el paciente. Desde que cuando está la consulta, la sala de espera, cuando el paciente se sienta tranquilamente leyendo la revista, habitualmente adquiere la posición más básica y la que vamos viendo, que es muy importante observarlo. Claro, como he dicho antes, el mecanismo de dolor de espalda es una consecuencia final. Las partes, como dividiría, es la postura es parte fundamental. Después, estamos regidos por unas cadenas musculares que van de la boca hacia la pelvis y unas cadenas musculares ascendentes que van de los pies hacia la pelvis. Todo esto van cogiendo pues, unas tensiones por posturas equivocadas que van modificando un hueso clave, que es la pelvis. Estamos hablando de esta parte ósea. Claro, el sacro, que es la parte final de la columna, se va a modificar. Una modificación del sacro va a provocar una adaptación de toda la postura. Es decir, a un paciente lo primero que yo miro en consulta osteopática es la oclusión. Tenemos unas articulaciones muy importantes que son las articulaciones de la boca, la mandíbula con el temporal. Si nos fijamos, el hueso temporal es exactamente igual, pero diferente tamaño, que un hueso importante, que es el ilíaco.
A ver, vamos a hacer la comparativa, si te parece, Kim. Un hueso de mayor tamaño que el hueso temporal. Cuando tenemos una mala oclusión, a nivel de la boca, los temporales van a coger una adaptación pues bien en una rotación hacia adelante, hacia atrás, abierto, más cerrado, y automáticamente por cadenas musculares van a corregir su pelvis y el paciente puede estar en una torsión. Es cuando van al médico, se hace la radiografía y pueden haber esas falsas piernas cortas que muchas veces son falsas y tenemos que ir con mucho cuidado el hecho de poner un alza o no poner un alza, simplemente porque pueden ser falsas piernas cortas. Es decir, si yo coloco... ¿Cierra, Carlos? Si yo coloco unas espátulas a nivel de la boca, yo tengo que ver que la oclusión es estable, que se equilibra. Automáticamente muchas veces podemos ver cómo están desequilibradas esas oclusiones y nuestra pelvis se adaptará. Si tienes este temporal hacia atrás, automáticamente los ilíacos, que son los huesos de la pelvis, van a provocar esta adaptación. ¿Bien? Compensaciones de espalda, compensaciones de sacro y ahí empiezan todas las disfunciones musculares. Esto solamente hablando de la parte postural. ¿Tendencias que tiene la gente? Pues a estar en bipedestación apoyando en una pierna o en otra, ¿no? Entonces, el simplemente apoyar una pierna indica muchas veces que se apoyan hacia su pierna falsa corta. ¿Bien? Porque tiene una disfunción de la cadena muscular y esta pierna se acorta y muchas veces están apoyándose una forma muy habitual de ver los pacientes. Esas son posturas a corregir, a tener en cuenta. Corregir. Entonces, después de un tratamiento, tienes que aconsejar al paciente, intenta cuando estás en bipedestación, pues mantenerte erguido y sin apoyar más una pierna que la otra. Claro, previamente hemos corregido la posición del sacro y corrigiendo la estructura, ¿sí? Otra cosa que hay al paciente que siempre hay que avisar, no cruzar las piernas. El cruzar las piernas siempre es un acto que con mucha tendencia lo hacemos tanto hombres como mujeres. Mucho, sí. Entonces, al cruzar piernas, automáticamente estás provocando una contractura o una tensión en el rotador externo de la cadera, provocando una disfunción de este sacro y ahí, a partir de ahí, es una consecuencia estructural que pueda tener dolores de espalda al paciente, bien cervical, bien lumbar o bien dorsal. La columna solamente es una. Otra parte importante, está hablando solamente de postura, cosas que, como he comentado al principio, la oxigenación celular muscular está regida por hábitos alimentarios y hábitos a nivel emocional. La salud emocional es una cosa para mí básica y clave. De ello hablaremos luego después, Kim, si te parece. Porque afecta directamente también a la postura del paciente. Bueno, Isabel, yo no sé si tienes algo que añadir a estos consejos que está ofreciendo Kim. Estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero yo me remontaría más. El cuerpo humano es el lenguaje no verbal de lo que le está pasando a la persona por dentro. Como digo, somos unos cuadrúpedos que nos hemos puesto de pie y para empezar, como ha dicho Kim, el sacro, que es el hueso sagrado, depende la postura de la columna del sacro. Entonces, las personas, al igual que los animales, cuando estamos asustados, metemos el rabo entre las piernas, como lo vemos en los perros. Entonces, todas las personas que meten el coxis hacia adentro, que están mínimamente asustadas, que es una parte importante de la población, al meter el coxis hacia adentro, desplaza el sacro hacia afuera, estira los ligamentos posteriores del sacro, se pueden notar unos bultos o una especie como de garbancitos por detrás que se pueden pensar que son huesos, pero no, son inflamaciones de ligamentos y esto genera una lumbalgia tan tremenda que se pueden ganar una operación. Kim, si te parece, antes de que vayamos a la mesa, ¿algún ejercicio de estiramiento conveniente para...? Sí, evidentemente depende de la patología de cada paciente. Vamos a enseñar un tipo de estiramientos referentes a la afectación que pueda tener el paciente. Para mí hay una parte muy importante en el cuerpo que es el diafragma. El diafragma es el músculo de respiración, es un músculo que va, de alguna manera, todo el mundo, hablaremos luego, pero el tema emocional retrae el diafragma, lo que comentábamos, adaptaciones en el sacro, el coxis, pero el diafragma queda totalmente cerrado. Y este espasmo del diafragma es muy claro. Imagínate que tenemos las cadenas musculares que son como una red de pescador, que son las fascias. Si yo tengo un diafragma totalmente bloqueado, el tirón me bloquea automáticamente la parte estructural y adquiere una postura inadecuada. Por lo tanto, siempre mis pacientes intento dar ejercicios, sobre todo el diafragma, que para mí es clave en todo tipo postural. Entre otras, pues estiramientos de la cadena posterior, estiramientos de la parte afectada, pero sí podemos demostrar un ejercicio muy fácil de respiración. Venga, rapidito. Sí. Carlos, ¿te tumbas un momentito, por favor? A ver. Boca arriba. Bueno, simplemente yo enseñaría uno que es respiración. Se puede hacer en casa de una forma sencilla. Muy sencillita. La postura es doblando las piernas para
para intentar que la espalda esté lo más recta posible, las manetas abiertas, bajamos un poquito la barbilla y le pido al paciente que intente coger aire con el abdomen, subiendo para arriba. Coge aire, Carlos, que lo oiga el mismo. Entonces, sin dejar el aire, metemos la barriga hacia adentro y a la vez subimos todo el aire hacia arriba. Hacemos como un ejercicio. Hinchamos, estiramos el diafragma y, por lo tanto, hay una relajación de toda la parte postural. Son ejercicios de respiración para tomar conciencia, incluso para pues, una especie de estiramiento para relajarse. Siempre os indico que lo hagan 3 minutitos antes de irse a dormir, incluso a levantarse, para intentar pues, calmar esa ansiedad que todos los pacientes adquirimos y tenemos durante el día, que para mí es un factor prácticamente muy importante, ¿no? Tomamos nota. Gracias, Carlos, por la colaboración. Bueno, Isabel, yo no sé qué te ha parecido esta pequeña demostración, porque supongo que también esa tensión nerviosa, como comentaba Kim, el estrés, problemas incluso psicológicos, ¿no? Pueden afectar y pueden llegar a provocar dolores de espalda. He llegado a crear el término no psicosomático, sino anímico psicosomático. El ser humano empieza a tener problemas anímicos, problemas personales, biográficos, y esa ansiedad que se le produce al final pone en tensión, como dice Kim, las cadenas musculares, empieza a tirar, se empiezan a contracturar, a cortar los músculos. Entonces, el acortamiento de los músculos con las contracturas, como se insertan en la columna, empiezan a acortar la columna y a deformarla, incluso a sacar de su sitio los discos intervertebrales. Entonces, yo estoy de acuerdo con Kim que a la hora de un tratamiento de espalda, si nos ponemos ya en la fase final, que la persona está inhabilitada completamente con los discos fuera y extruidos, viajando alrededor de la médula, entonces sí es operable, ya es un tratamiento muy tremendo. Pero hasta que no sea una situación así, hay muchos tratamientos intermedios que pueden mejorar, desde bloqueos nerviosos, desde ejercicios, las osteopatías, sobre todo el control de la ansiedad. Y si nos ponemos al principio, el principio de los principios es la meditación. La meditación, la tranquilidad espiritual es la que va a evitar que nosotros nos pongamos en una tensión emocional que a la larga nos va a sacar las vértebras de nuestro sitio y nos va a alterar la estática. Bueno, viendo tu libro, hablas del despertar sin miedos, ¿no? Meditación, cuerpo y emociones, ¿no? Ese triángulo. Efectivamente, nosotros somos como un iceberg. La punta del iceberg, que es lo único que se ve, es nuestro cuerpo. Y lo que está por debajo del océano es nuestra mente y nuestro alma. El alma equivale al estado de ánimo de la persona. Entonces ahí es donde empieza cualquier enfermedad. El estado de ánimo de la persona, la alteración del ánimo, produce pensamientos tóxicos, ansiedad, depresión, miedo, angustia, estrés, y todos estos pensamientos alteran el sistema nervioso vegetativo, nos producen esta tensión y unos añitos así ya sale por la punta del iceberg en forma de enfermedad. Los médicos o los terapeutas que solamente traten la punta del iceberg, que es la enfermedad que se ve, al final el iceberg va a flotar y va a volver a tener un problema. O sea que para mi punto de vista, no sé si estarás de acuerdo, Kim, hay que tratar la mente, el alma de la persona, los estados de ánimo y luego los desperfectos físicos que se haya creado. Bueno, de hecho, estoy absolutamente de acuerdo. Las conferencias acostumbro a empezar siempre diciendo que detrás de un dolor estructural hay un dolor emocional. Esto para mí es la clave. Simplemente porque creo que el ser humano se ha convertido en un esclavo de sus pensamientos. Nos hemos convertido pues, a hacer caso a esta vocecita que oímos internamente, que siempre cuando nos viene una idea a la cabeza, siempre hay la tendencia de una vocecita como los pensamientos negativos. Es decir, si te mandan una mala noticia, automáticamente hay un mecanismo de pensar las consecuencias, ¿no? Entonces actúa el propio ego, y entras en un estado de acidificación del medio, que es una reacción vegetativa. Te habrá pasado alguna vez que tienes un disgusto, imagínate que te dejas la cartera encima del coche y te vas, te das cuenta que has perdido la cartera y al día siguiente tienes un dolor de espalda. Dolor de espalda porque has entrado en una acidificación de todo el organismo, has perdido toda la oxigenación que hay en el medio, por lo tanto empieza a contracturarse la musculatura y empieza un dolor.
Esto, si vas a la punta de iceberg y te vas a hacer una radiografía, te pueden ver que tienes un pinzamiento, pero la raíz del problema, ¿cuál es? La raíz del problema es que el sistema nervioso